Buenos días, bienvenidos a Wood Village Baptist Church. Soy Tom Miles, asociado pastor aquí. Quiero darles el bienvenidos este domingo, el 5 de julio, esperando que sus celebraciones ayer, el 4 de julio, fueron memorables con su familia. Si hoy es su primera vez con nosotros, quiero darles una bienvenida muy especial. Hoy pueden cantar con nosotros y alabar a Dios con nosotros. Tim Watt será el líder de alabanza y tendremos un mensaje corto en Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7. Si desean, recoja su Biblia y lean con nosotros. Al terminar tendremos un drama que dará luz a las diferencias que sentimos hoy como hermanos y hermanas cariñosos y cómo podemos manejar mejor el conflicto y desacuerdo. Finalmente, celebramos la Santa Cena juntos. Me alegro que estén con nosotros. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Gracias también para las personas que han trabajado coordinando estos servicios. Más que todo, te damos gracias por la presencia de su Espíritu y su Hijo. Gracias por haber traído todos este domingo. Oremos todo esto, Señor. Queremos que tu palabra nos refresca, que aumentará nuestro conocimiento de ti, Padre. Y como siempre, que nosotros podemos recibir esto en nuestros corazones y aplicar esta palabra. Y también que esto sea un cambio en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you.
miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet of Jesus. And we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. That is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Bueno, el mensaje hoy es Romanos 13, 1 a 7. Se trata de gobierno. Entonces, puede preguntar, ¿por qué este tópico? Quizás puedo responder que es un gran tópico, ese día de independencia, el establecimiento de una nueva nación, día de independencia. Actualmente, hay más que eso. Estamos enfrentando mucho conflicto en nuestra nación hoy y en nuestra iglesia. Y aunque siente nuevo y extraño, no hay nada nuevo en esto. Siempre ha habido conflicto en nuestra nación y en nuestras iglesias. Pero ahora enfrentamos protestas de injusticia racial
Y estas son cosas que no necesariamente llevamos en común. Nuestro gobierno está imponiendo restricciones sobre nosotros por el pandémico y tenemos una variedad de convicciones sobre esto. Y estamos mucho de desacuerdo en cuanto a nuestros líderes, el mayor, gobernador, el presidente, lo cual es nada nuevo. Siempre hemos tenido fuertes opiniones en cuanto a la moralidad y como cristianos la moralidad está muy importante, pero no necesariamente vamos a estar de acuerdo en todo esto. Entonces, fuertes sentimientos, desacuerdo y conflicto, más fuerte los sentimientos, más intenso el conflicto. Sí, tenemos estos sentimientos y este conflicto está bien, está ok, porque nos puede unir si amamos los unos a los otros y podemos entender los unos a los otros. Y el equipo de predicación pensamos que debemos de hablar del gobierno. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos al gobierno? Y el gobierno, ¿cuál es su responsabilidad a nosotros? Para conocer la verdad que tenemos el mismo cimiento y entendimiento. Y esto vamos a hablar ese día. Mientras que estoy hablando de conflicto y cómo manejamos esto, pienso en mi matrimonio. Y como en los primeros años había mucho conflicto y desacuerdo. Jennifer y yo tuvimos fuertes opiniones de cosas, pero en conflicto, ni ella ni yo éramos correctos o incorrectos, solo no habíamos entendido cómo debíamos crecer en amor. Y ya después de unos 34 años de matrimonio tenemos mucho menos conflicto ahora porque tratamos conflicto hablando. Después de todo, ambos tenemos fuertes opiniones y tenemos puntos de desacuerdo. Estamos en Romanos 13, 1 a 7, y antes de leer, debemos de entender el contexto del mundo antiguo. Los cristianos, los que Pablo escribió en Roma, ellos fueron una minoridad. Fueron asociados con los judíos y fueron vistos como supersticiosos, quizás fuera de las normas sociales diferentes de cultura, y algunos habrían sido de otra raza y cultura. Ellos enfrentaron opresión de los romanos, y especialmente con los impuestos. Muchos no fueron ciudadanos, entonces ellos fueron marginados por eso. Pocos años después de esta carta, muchos fueron echados de Roma. Eventualmente fueron odiados, perseguidos y matados por el gobierno. Entonces, ellos mantuvieron un perfil inocente, semejante a las iglesias en países donde están en contra del Evangelio de Cristo, donde cristianos se quedan siempre escondidos. Así ellos protegen la gente y protegen el Evangelio. Entonces, esto es el mensaje de Pablo. Es muy directo y muy sencillo. Su mensaje está diciendo que los cristianos deben de obedecer el gobierno. La palabra aquí es someter. No veamos esto como esclavitud. Es como reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida, que nos manda a someter a otras autoridades. Entonces, el contexto de este pasaje es basado al contexto de los romanos, específicamente en capítulo 12. Ahí Pablo explicaba
el don de salvación. Luego, Él nos explicó que el don que hemos recibido, por eso somos una familia nueva en Dios. Por eso ahora debemos de someternos a Dios, todo nuestro cuerpo a Dios, ser como esclavos a Él, todo nuestro cuerpo a Él, porque Jesús es nuestro Rey y nos conformamos a su expectación. Además, debemos descartar las influencias de este mundo. Entonces, nuestra sumisión al gobierno es una parte de someternos a Dios. No hacemos esto de miedo, pero lo hacemos por amor de Dios y gratitud a Él por habernos salvado. Otra manera de decir es que sometemos con respeto al Evangelio y por la expansión del Evangelio. Esto es el propósito total. Versículo 1. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidos por Él. Simplemente, Dios está diciendo que toda la autoridad de gobiernos están ordenados por Dios y por eso dijo que nosotros debemos someternos al gobierno y a sus autoridades. Quiere decir que respetamos y obedecemos las leyes, pero también debemos obedecer directivos de los gobernantes y sabemos que esto puede ser difícil a veces. Podemos tomar mucho consuelo sabiendo que nuestra obediencia a estas instituciones, que el gobierno y sus oficiales tienen que rendir cuentas directamente a Dios. Veíamos esto en la Escritura, veíamos con Asiria y Babilonia cuando ellos usaron emisarios de Dios para disciplinar a Israel, pero fueron juzgados ellos por Dios también. Creo que es importante reconocer que históricamente no hemos entendido que el apóstol Pablo no era ingenuo. Él está consciente de tiranía y la injusticia. Los gobernadores eran corruptos, hicieron malas decisiones, fueron horribles, fueron tiranos, hicieron unas cosas buenas, pero para los que no fueron ciudadanos fueron tratados muy mal. Aquí no se trata de responder a tiranía, sino que él está explicando teológicamente el puesto de gobiernos. Es que estos gobiernos son necesarios para funcionar, es necesario para proveer seguridad a los ciudadanos y proveer las condiciones necesarias en el crecimiento de familias y su prosperidad. Esto no debe ser una sorpresa para nosotros, porque la creación de Dios siempre refleja su carácter y su amor hacia nosotros y su creación. Esto no es solamente la naturaleza, sino sus instituciones. Nosotros como humanos, el mundo, nuestros matrimonios y la institución de la iglesia, todos fueron instituidos para reflejar su amor, su carácter, su justicia, su deseo para compasión y justicia, y todos bajo el señorío de Jesucristo. Pero todos se necesitan redención y perfección. Él dice, el gobierno sí tiene responsabilidad, en versículo 2. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Entonces, Pablo está diciendo aquí que el gobierno tiene la responsabilidad de proveer
y dar protección en contra de la mala conducta. Y nosotros alegramos de esto, pero su lenguaje aquí, lo malo, significa leyes establecidas. Puede usar la palabra anarquía, rebelión constante. No quieren el gobierno, no reciben el gobierno. Y Pablo está diciendo que esta resistencia al gobierno y su autoridad es rebelión contra Dios. Y esto puede provocar juicio divino. Entonces, Él ha establecido este gobierno y autoridad. Nosotros debemos de responder y someternos. No responder es de no responder a Dios. Entonces, nuestro gobierno tiene esta responsabilidad de administrar la justicia. Pero el gobierno civil tiene la responsabilidad de apoyar lo que está bueno. Siempre no veamos esto. Dice 3b, haz lo bueno y tendrás su aprobación. Entonces, haga lo bueno. Su diseño para los gobiernos es no que ellos refuerzan esta mal conducta, pero que ellos sean justos también. Y ellos apoyarán lo bueno y enfatizar lo que está bueno. Quizás necesitamos más de esto y menos de condenación y más en cuanto a hacer lo bueno. Sigue diciendo que como siervos de Dios, el gobierno está responsable en 4, pues está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, entonces debes rendir miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar el malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar castigo, sino también por razones de conciencia. Entonces, Dios está diciendo aquí que Dios ha dado autoridad a los gobiernos civiles para mantener el orden. Pueden mantener el orden con esfuerzo, si es necesario. Ponga atención aquí. Esto es una función que es prohibido por el cristiano individuo, porque nosotros entregamos juicio a las manos de Dios y Dios usa la autoridad para hacer esto al gobierno. Es una de sus funciones. Entonces, los gobernantes civiles están para reforzar juicio contra mala conducta, apoyar lo bueno y proveer justicia, y esto debe ser nuestro entendimiento. Pienso que es divertido. La mayoría de nosotros, incluyendo a mí mismo, agradecemos al gobierno y los oficiales cuando ellos están enforzando las leyes y protegiéndonos. Cuando ellos también ayudan con la justicia. Estoy en tráfico y alguien va volando y me da lástima que no hay un policía para arrestar a esta persona. Esto es contra mi seguridad, pero tengo otro pensamiento, otro sentimiento cuando me paran a mí porque estoy volando. Esta es una reacción humana y nos gustamos los oficiales haciendo justicia para otras personas y no tanto para nosotros. Esto es natural y humillante a veces. Entonces, vamos a ver la responsabilidad de las personas de gente. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Entonces, primeramente, Pablo está diciendo que nosotros debemos de someternos a las autoridades. Él empieza diciendo que es de evitar el castigo, pero también es para nuestra conciencia. Está diciendo podemos ser juzgados si rechazamos
de someternos al juicio del gobierno, pero debemos de hacerlo por medio de nuestra propia conciencia, obedeciendo nuestro gobierno. Debe ser una manera de pensar que todos debemos de pensar así. Debemos de sujetarnos al gobierno por nuestra voluntad. Es una responsabilidad moral y cultivamos esto en nuestros corazones. Él va a seguir diciendo que pagando impuestos. Por eso mismo paguen ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicados precisamente al gobernador. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Y al que deben respeto, muéstrenle respeto. Al que deben honrar, ríndele honor. Esto habría sido algo difícil para los cristianos en Roma, porque sabemos por la historia de que los impuestos fueron administrados injustamente, especialmente si no fuera uno ciudadano romano. Podría ser encargado mucho, oprimidos por los oficiales romanos como individual y como un negocio. No obstante, veamos que debemos de pagar los impuestos. A veces es difícil para nosotros. A veces pensamos que es demasiado. Pero Pablo tiene una vista que, está diciendo que en civilizados gobiernos, entonces debemos de tener impuestos para la operación del gobierno. Y esto es lo que deben de hacer. Esto es para operación del gobierno. Finalmente, está diciendo en la última parte, nosotros como gente de Dios somos responsables de respetar las autoridades civiles. Quizás esto es lo más difícil para algunos de nosotros. Nosotros debemos respetar a los que deben respeto. Muéstrenle respeto al que deben honor y ríndele honor. Tenemos la responsabilidad de honrar y respetar estos oficiales. ¿Por qué? Porque estos son emisarios como establecido por Dios y por eso le damos honor y respeto. Y pensamos históricamente por medio de la Escritura. El apóstol Pablo mostró respeto al sumo sacerdote cuando él fue tratado injustamente. Pedro y Juan también en Hechos 4. Ellos mostraron el honor al sumo sacerdote aunque él les dijo algo que ellos no quisieron hacer. Y también Jesús dijo a su gente que la gente debe de honrar a los fariseos porque ellos son los encargados, aunque él dijo después que ellos no honraron lo que dijeron. Entonces, respetamos las posiciones de Cristo. Si no respetamos la persona, respetamos en este contexto, no quiere decir que estamos de acuerdo o que no estamos de acuerdo. No quiere decir que no podemos criticar pero sí debemos de respetar su autoridad. Y también quiere decir que debemos de tener cuidado con nuestras palabras, sin maldecir a una persona, especialmente un oficial. Cuando hacemos esto, estamos desrespetando la posición que ellos tienen. Entendemos esto. Finalmente, como cristianos sometemos a un solo Señor, Jesucristo. Solo a Él sometemos incondicionalmente. Las otras autoridades solo tienen sumisión condicional. Nuestra sumisión debe terminar cuando piden algo contra de Dios. Esto puede ser expresado en la Escritura, la Biblia o en nuestra conciencia, guiado por el Espíritu de Dios.
Veamos esto en Romanos 2 y 1 Corintios 8. Debemos de responder a esto. Pablo no está pidiendo sumisión incondicional al gobierno. Él es un teólogo y pragmático, como pastores deben ser. Él está pidiendo sumisión condicional porque él conoce el corazón de Dios. En la cultura del mundo antiguo no habían protestas. Esto llevaría a consecuencias fatales. Por eso no esperamos que Pablo hablaba de las protestas y demostraciones o rechazando lo que el gobierno dice. Quizás en otro tiempo habría. Nosotros vivimos en otro tiempo y tenemos influencias políticas. Leemos la palabra de Dios y lo que Dios desea. Y Dios ha puesto totalmente en contra de injusticia y opresión. Y Él hará culpables los en gobierno que practican esto. Entonces también nosotros debemos de oponer lo mismo. Isaías dice, aprende a hacer el bien, busca la justicia, corregir la opresión, dar justicia a los sin padres y defender las viudas. Estos son los valores del corazón de Dios. En el pasado, en Romanos, ha sido usado por los nazis, los alemanes, que trataron de forzar a los cristianos a ayudar al gobierno en el genocidio de los judíos. Pero esto está contra del carácter de Dios. ¿Apoyamos los valores de Dios en la Biblia o en nuestra conciencia o en la Biblia? Quiero leer Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y pregonar el año nuevo del favor del Señor. Y esto no fue solo una realidad espiritual, pero una realidad espiritual. Él ha dejado su iglesia para hacer lo mismo. Debemos de actuar en su ausencia. Entonces, cuando hay leyes nuevas o enforzadas las leyes en contra del carácter de Dios, especialmente si son injustas, nosotros tenemos la responsabilidad como líderes de pararnos en contra de esta opresión. No solo estamos responsables de decir algo, pero responsables de hacer algo. Es nuestro deber como emisarios de Cristo de pararnos en contra de injusticia. Entonces, yo creo que somos responsables si no hacemos esto, especialmente como líderes. Debemos de proteger a las personas que no tienen poder para protegerlos a ellos mismos, como los no nacidos, personas de otras religiones y otras razas. Debemos de parar al lado de ellos. Si nuestra conciencia nos dice que debemos desobedecer una ley, o Dios nos dice, o debemos protestar, entonces sí debemos hacer estas cosas. Siempre debemos hacerlo recordando que somos personas que representan a Jesucristo y como Él debemos de respetar con dignidad todas las personas que están perseguidos, porque el Evangelio está firmemente en contra de anarquía y en contra de tiranía. Y nosotros somos, después de todo, gente del Evangelio. Espero que esto ha ayudado y nos vemos la próxima semana.
The following skit is not based on any actual person or event, and is a complete fabrication from the wild imagination of Jen Miles, who is an actual person. No animals were hurt during the making of this skit, although the grocery store does have a meat department. So you do the math. Hello, my name is Cindy. I work as a greeter at a local store. People tell me it's the best job for me because they love my beautiful smile. But I really haven't been smiling very much lately. The coronavirus has me really scared. But I need to work. My elderly mom, she lives with me and she has diabetes. I don't know what I would do if she got the virus from me. I can't afford not to work, but I also can't afford medical bills if I get sick with the virus. I'm totally afraid for my mom. But I'm a Christian, so I'm praying that God will get me through. But these are hard times. Hello, my name is Tina. I'm retired and I'm feeling a little lonely. I don't get out much. I've tried to wear my mask in public, but I just have a hard time doing it. I mean, between my hot flashes and my asthma, I really struggle to breathe with the mask on. I read how a mask can actually cause disease, and that scares me. But I'm a Christian, so I'm praying that God will get me through this trying time. These are hard times. Excuse me, ma'am. You're not allowed to go into the store without a mask. Everyone's health is very important to us. I'm sure you understand. No, actually, I don't understand, because I'm just going to grab a few things, and wearing a mask is not good for my health. It's not good for anyone here. You can't be telling me that this is for my health when I know that's not true. Well, our governor states that masks must be worn. Personally, I think she should do more to keep people like me safe from people like you. Well, our governor should do more. More getting us back to work and less telling us what to do and where. So people like you can stop accusing people like me. You know, I care about people. I really do. And not wearing a mask doesn't mean that I don't love or care about people. It just means I shouldn't have to wear a mask. Well, it doesn't look like love to me. You really should just follow the rules. Following the rules shows loving your neighbor. You know what? I do love my neighbors. It's you I don't really like. So I don't like your attitude. Can I see your manager? Well, you know, I'd love to show you my manager. But wait, no mask. So you can't go in the store. Do I need to get security? You know what? I'm just going to take my business somewhere else. Good idea. Now I'm feeling the love. I feel bad about how I talked to that lady. But the things she said really hurt my feelings. You know, if she would only listen to me, she would know that I really do care about people. I always follow the rules our government leaders make. Just not this rule. I always want to reflect God's love more than anything else. But times are hard right now, and everyone seems so divided. That really bothered me, what that lady did. If she only knew how afraid I am for my mom and for me getting the virus, she would see that I really do care about people. I wish the government leaders would make more rules to keep me safe and enforce them better. I always want to reflect God's love more than anything else. But times are hard right now, and everyone seems so divided. Parecía que el drama fue muy real para nosotros. Para mí, sí. Yo creo que es bueno tener un poco de humor, nos desarma,
Pero notamos el pensamiento de este drama. Nos da un dilema. Notamos que ninguno de los participantes eran siempre correctos o siempre incorrectos. Es probablemente como todos nosotros cuando tenemos conflicto. Cuando tú y yo tenemos conflicto entre hermanos, es probable que no tenemos toda la razón y no tenemos toda la razón de la otra persona. Entonces producimos este drama con la intención de mostrar una situación común que ocurre con todos nosotros. Esta es conflicto y desacuerdo. Es un conflicto de dos personalidades y dos posiciones. Siempre vamos a tener diferentes opiniones y perspectivas. Como gente de Dios, no estamos unidos por todos tienen la misma idea, los mismos pensamientos. Estamos unidos porque tenemos una fe común. Y esto es lo que Cristo vino para decir. El apóstol Pablo dice, Efesios 2:14, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separa. Fuimos separados y hostiles contra uno el otro, y Él lo hizo pues anuló la ley y sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer paz. Estamos unidos en una sola fe para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Entonces reconciliamos con Dios y reconciliados con nosotros. Cristo tuvo que aceptar la cruz para darnos este regalo de reconciliación. Para aceptar este regalo, solo necesito saber que soy pecador ante un Dios santo y que necesito un Salvador. No tengo la habilidad de salvarme a mí mismo. Tratando de hacerlo, nunca estaría salvado, nunca estaría con Dios. Estaría en tormento y destruido, pero sí tenemos este regalo que Jesús nos dejó. Él tomó mi pecado en su cuerpo y Él murió en la cruz para pagar mis pecados. Entonces yo no tenía que pagar. Él me dio este don, este regalo, y yo acepto este regalo. Y si lo acepto, y si tú aceptas este regalo, estamos reconciliados con Dios, reconciliados uno al otro. Es un regalo. Si aceptamos este regalo, Él nos va a reconciliar como familia. Entonces, si Cristo pagó un precio tan alto para derribar la hostilidad y conflicto en nuestras vidas, ¿no cree que debemos de aceptarlo? Aceptarlo ahora y aceptarlo todos los días. Él pagó el precio. Somos una fe. ¿No crees que podemos aceptar nuestras diferencias? Piénsalo. Tomamos este tiempo para dar gracias y pensar que Jesús tomó mi pecado y tu pecado sobre su cuerpo para pagar el precio que yo no puedo pagar. Haciendo esto, puedo decir gracias a Dios por eso, todo lo que ha sacrificado por mí. Últimamente, Él tuvo que morir y pagar el precio más alto que hay, como un sacrificio de salvación, reconciliación para mí y para Él, para que podamos ser un solo hombre, para derribar el muro de hostilidad. Damos gracias a Él por eso. Yo acepto este regalo. Acepto y honro el precio que Él tuvo que pagar por mí.
Entonces Cristo pagó un precio muy alto para reconciliarnos juntos en esta edad de conflicto y siempre lo hay. ¿No crees tú que podemos aceptar este regalo día por día? Escuchar uno al otro, aceptar uno al otro y amar uno al otro, aunque no estemos de acuerdo siempre. Te pido que puedas hacerlo por Jesús y el Evangelio. Gracias, Señor, por el regalo de su Hijo. Gracias que tú has pagado el precio para nosotros, que ha creado de una separada familia, una sola familia, la familia de Dios. Nos extrañamos uno al otro y queremos estar juntos otra vez. Estaremos juntos y aunque estemos apartados ahora, somos una sola familia. Y tú has hecho esto, te honramos y ayúdanos a salir de aquí honrando uno al otro y dejar que las paredes de enemistad puedan caer y el conflicto, por medio del conflicto podemos escucharte a ti y unirnos uno al otro. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Gracias. Cuídense. Hasta la otra semana. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I'll stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love